Señor, también te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es la que nos da luz. Tu palabra es la que nos habla las cosas hermosas que tienes para nosotros y nos hace cambiar, nos transforma, y que estamos tan agradecidos por tantas cosas que nos has dado y que vivimos, Señor, en tu presencia. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, vamos a tocar un tema importante ahorita que hemos estado, o que dejamos hace unos 15 días, pero esto era la resurrección, y luego lo juntamos con lo que nosotros podemos llamarle el advenimiento o la manifestación. Son un conjunto de palabras que de alguna manera forman una misma realidad. Y lo especial es que la gente piensa completamente contrario a lo que es. Por eso es porque sigo teniendo esa carga. Y ahora que viene lo de la Pascua, justamente, es algo que va a complementar muy bien, y además vamos a tener mucha luz. ¿Qué significa la Pascua? Porque hay veces ¿qué es la Pascua? Y si a mí me hubieran preguntado hace unos años, les hubiera yo dicho, pues es cuando los alemanes ponen unos huevitos en el jardín y ya, ¿no? Pero aquí la Pascua, ¿qué es la Pascua? Pues que creo que se toma uno viernes, sábado y domingo, o toda la semana, para pues para convivir y estar, según esto, a lo mejor en familia, y a veces yendo a la iglesia y orando o alguna cosa así, ¿no? Pero dista mucho todo lo que hemos hecho, o lo que sabemos, dista muchísimo de lo que realmente es la Pascua, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la Pascua, miren, vamos a hacer una introducción con el Antiguo Testamento. La Pascua es cuando Moisés llama al pueblo hebreo para que salga de Egipto, ¿ok? Eso es la Pascua originalmente, ¿correcto? Entonces es importante mirar este punto, porque si tú te fijas en la Pascua, en esa Pascua de Moisés, donde hizo salir al pueblo, no aparece la figura de Jesucristo, ¿ok? Aparece en símbolo. ¿Por qué? Porque para salir de ese lugar donde estaban esclavizados, tuvieron que poner sangre del cordero, de un cordero que sacrificaban en el dintel de la puerta. Entonces, ahí es donde está Cristo, ¿correcto? Ponen en cada casa sangre del cordero, y entonces en el momento en que los llama Moisés, salen. Y dices tú, ¿y dónde estaba Cristo ahí? Obviamente ahorita estamos diciendo, pues en el cordero, ¿verdad? Porque el cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Pero en este caso, específicamente en la nación judía, es muy importante o muy interesante ver cómo se manifiesta. Y fíjense, lo que hace ahí en lo que se hace más hincapié en esa fiesta es en la salida del pueblo, ¿ok? La mayoría de la gente no ubica, a no ser que tengas conocimientos teológicos, no ubica que ese Cristo está ahí con la orden de Moisés de poner la sangre del cordero en la puerta. Pero lo que se ve impresionante es cómo Moisés toca las aguas, se abren las aguas y pasa toda la nación para salir de una esclavitud.
Entonces lo importante o lo muy exquisito ahí es que se manifiesta más en la gente que en el Cristo, por así decirlo, ¿verdad? Ahorita vamos a tratar de empatar las ideas, pero esto de que todo el pueblo de Dios sale, ¿verdad?, a una nueva vida, además, ¿no? O sea, de la esclavitud que se tenía en Egipto, salen a una libertad, de una nueva vida, de novedad de vida. Y entonces Dios empieza a tratar con el pueblo. Y esto es lo que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y con lo que viene ahorita de nuestra Pascua, ¿verdad? La Pascua que los cristianos festejamos, obviamente es que murió Jesucristo y resucitó, ¿ok? Pero vamos a juntar lo del Antiguo Testamento con lo del Nuevo Testamento y vamos a ver que es justamente lo mismo. ¿Y a qué me refiero yo con que sea lo mismo? Hay el hilo así bonito que podemos nosotros ver ahí, es que el mismo o la misma situación que se le da a Jesucristo con poner la sangre en el dintel y con haber ido a la cruz y haber derramado su sangre, es el mismo trato que se le da a la iglesia. ¿Ok? Ahí se puso en el dintel, salieron de unas casas en donde vivían en esclavitud, tu propia vida, y empiezas a caminar en la libertad a la que Dios te llama para formarte. Y esto es lo mismo en el Nuevo Testamento. Lo mismo que hizo Jesucristo, lo hizo ¿por quién? Por su iglesia. ¿Cuál era la iglesia de Moisés? El pueblo judío. Y no era tan de Moisés, porque ¿quién les dice Dios? Ve a sacar a los judíos, o ve a sacar a mi pueblo. Y le dice Moisés, ¿y quién les digo que me mandó a sacarlos? Yo soy el que te manda, ¿ok? Y entonces él llegó a decir allá, el yo soy. ¿Y quién es el yo soy? Cristo, ¿correcto? Entonces ahí ya ves en otra realidad una situación muy interesante que es el yo soy, el Cristo, ¿correcto? Y ahora lo que nosotros tenemos que sacar con filo es cuándo se manifiesta esa realidad, cuándo o para cuándo es la salida. Es para hoy, ¿correcto? O sea, esto es muy importante porque entonces nosotros tenemos una idea de que la manifestación de Cristo es justamente muerte y resurrección. ¿Cuál es la manifestación? Que resucitó, dejó la muerte. ¿Cuál fue la realidad en el Antiguo Testamento? Salieron de la esclavitud que los tenían en muerte y salieron a una libertad gloriosa, como dice Romanos, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Tanto como es en esta semana que viene, no, ya fue. Entonces, festejar nosotros la Pascua y esas cosas, pues es una realidad espiritual para nosotros, pero es una realidad presente desde el momento en que llegamos a Cristo. Sí, dice, a ti te bautizaron, ¿verdad? ¿Y qué hiciste cuando saliste del bautizo? A una novedad de vida. ¿Por qué? Porque saliste de agua, igual que los hebreos que los metieron al agua y se abrió el mar y salieron, ¿correcto? Entonces, esto es lo que es lo predominante de ello es la igualdad que se maneja con la iglesia y con Cristo. En el momento en que la gente, fíjense, dice, la manifestación de Cristo, ¿cuándo va a ser? Entonces están esperando una locura que pueda ser con temblores y con rayos y con terremotos y con cosas muy extravagantes que se van a suscitar en el mundo y que entonces van a decir, sí, ya viene Cristo. No, tache. O sea, esa realidad es personal y ya se dio, y todo aquel que llega a esta realidad vive esa situación.
Tú debes de estar viviendo esa situación. Yo debo estar viviendo esa situación. ¿Cuál? La de la resurrección. ¿Y cuándo se hizo? Ya se hizo. Ya se hizo, ya se dio. Está dada para Cristo, está dada para los hebreos, está dada para todo el mundo. Todo el mundo. O sea, si todo el mundo se enterara de esto, diría, híjole, entonces ya es lo mío. Sí, y ni los cristianos muchas veces decimos, esto ya es lo mío. Sí, es lo tuyo ya. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo se dio, en el sentido de que lo crucificaron, murió, y la Pascua fue su resurrección. Y entonces se presentó a todos sus discípulos como diciéndoles, estoy vivo y salí de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes ahorita? Estás vivo, estás viva, porque has salido de la muerte. ¿Cuándo íbamos a imaginar que cuántas Pascuas hemos pasado en nuestras casas, en nuestras vidas? Pues según los años que tengas. Y los años que tienes, y si son 10, si son 20, si son 50, si son 70, si son 80, si son 90, no te has dado cuenta, o no se ha dado cuenta la gente que esa realidad está dada desde siempre. Desde el momento en que abres los ojos, ya es lo tuyo. Entonces, ¿qué necesitas? Entender lo que significa que Jesucristo, en su advenimiento o en su llegada, en su manifestación, la manifestación de Cristo ya es hoy en nosotros, en todo el que cree. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. Ahora, hay un versículo que apenas puse en los mensajes del WhatsApp, cuando le pongo la predicación en el chat y le pongo los versículos abajo. Hubo un versículo que me daba mucha, así como que comezón, o sea, me hacía ruido, ¿correcto? Y es un versículo muy especial que está mal interpretado porque la Escritura no lo sabe decir como es. Fíjense qué especial es eso, ¿verdad? Muchas cosas que a veces nosotros vemos en el Nuevo Testamento como si fuese una realidad futura, no es. Es una realidad presente. Por eso el cristiano muchas veces no está viviendo su bendición, porque no sabe que ya está, no sabe que ya le tocó, no sabe que ya es el momento de vivirlo. Y entonces ese momento de vivirlo es que tú te des cuenta que ya Dios acabó con tus problemas, que ya acabó con tus debilidades, y que ya acabó con las debilidades de la iglesia en especial, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es el que debe de vivir esa plenitud tan a fondo como lo vivió Jesucristo, porque Jesucristo y su iglesia son uno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar pendientes de vivir? Esta realidad de no estar bajo esclavitud. ¿De qué? De todo lo que hacen los mundanos. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen los mundanos? Pues estar bajo sacrificios, bajo yugo, bajo esclavitud, siendo sobajados. Y ¿sabes qué? Nos sobajan los principados y las potestades, haciéndonos pensar que somos de ellos. Todos los principados y las potestades. ¿Qué son los principados y las potestades? Dice, las cosas de maldad, lo malo, ¿ok? ¿Y cuál es el versículo al que yo me refiero? Es de Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles e inocentes, hijos de Dios, sin culpa, en medio de las naciones malignas y perversas. ¿Qué está diciendo? La Pascua, la salida. Ese está hablando de la salida. Para que seáis irreprensibles. O sea, a mí no tiene que reprenderme nadie. O sea, de mí nadie tiene que decirme que estoy en qué agujero. Porque somos irreprensibles, inocentes, hijos de Dios, sin culpa, en medio de las naciones malignas y perversas. Amén. Ese versículo, pero fíjense, el punto está ahorita en lo que sigue, y es un punto genial, ¿ok? Y después dice, en las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí en este mundo?
resplandeciendo, o sea, haciéndole ver a la gente que lo que hacemos, nuestras acciones, nuestra forma de vivir es de luz. Irreprensibles, resplandecientes, lumineras de este mundo, lumbreras, dice otra versión, luz de este mundo, luz para este mundo, ¿ok? Y fíjense, aquí viene el detalle que es muy interesante. Y en el verso 16 dice: reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo. ¿Qué les choca? ¿Sí? ¿Qué les menea la calaverita? Que está diciendo una cosa como que no ha sucedido. Fíjense cómo dice: reteniendo la palabra de vida. O sea, es una contradicción este versículo. Vamos a decir, reteniendo la palabra de vida. ¿Quién es la palabra de vida? Cristo. Cristo es la palabra de vida. Dice, para que yo pueda gloriarme en el día de Jesucristo. ¿A dónde nos mandó? Al futuro. Pero se me ocurrió, pero de veras como... no sé por qué, pero bueno, por estarle queriendo buscar, y estaba yo buscando una versión y otra versión, a ver cuál. Sí, pero vas a ver qué chistoso cómo, ¿no? Porque buscaba yo una versión y otra versión y muy parecidas, y decía yo, ¿por qué te manda al día de Jesucristo? Si la manifestación de Jesucristo ya está hecha, si yo creo que la resurrección ya está hecha, si yo creo que la vida que tuvo Jesucristo la tiene su iglesia. Y ya es un día de hoy, y es hoy, y ya está hecha. Eso que tú estás esperando, que ojalá Dios te haga el milagro, los tiene pensados, pero bien claros, Dios, que todo eso va a ser milagro para ti. ¿Por qué? Porque tú estás metido en una realidad nueva. Amén. En Cristo, ¿ok? Y fíjense lo que dice, agarré y dije yo, bueno, lo voy a buscar en griego. Y entonces fui y lo busqué en griego. Pero yo no sé hablar en griego, entonces lo metí al traductor. Entonces metí el versículo a que me lo tradujera en griego y dice una cosa fenomenal. Ahorita se las voy a leer. Ok, no es para el día de Cristo, porque... Pásenle, bienvenidos. Llegaron justo al punto medular de la enseñanza. No, bendición. Vamos a tomar un poquitito para atrás nomás para introducir a los que acaban de llegar. Pero estamos hablando de la realidad de Cristo que ya se dio. ¿Cuál es la realidad de Cristo? El advenimiento, la manifestación, la resurrección, la glorificación, ya se dio, ¿correcto? Se dio, y si se dio en Él, a ver, yo te puedo decir a ti que se da algo en ti y no en tu cuerpo. Tú eres uno con tu cuerpo, y máxime hablando del cuerpo de Cristo, por el cual dio su vida, ¿ok? Que es la iglesia. Entonces, esta realidad de la iglesia tiene que estar viviendo lo mismo que vive su cabeza. Porque la cabeza, dice, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. De lo mismo que es la cabeza es el cuerpo. Son una misma realidad, una misma manifestación. Y las dos tienen una manifestación ya dada. Si se le dio a Cristo, ¿a quién más? Sino a su amada esposa, la iglesia. Le iba a regalar lo mismo que Él. Es más, por sus hermanos que somos la iglesia, es por lo que lo hizo principalmente, y porque Él está pensando que la iglesia, así como somos nosotros, vamos a ir abrazando a todos, que por eso decía yo el miércoles en la nueva reunión, saben que el propósito de Dios con nosotros es esto, estar viniendo y estar llamando gente y ayudando a gente y jalando a hermanos y a nuevos, y esto ¿para qué? Para que seamos ese cuerpo que está pisando la tierra, pero que es Cristo pisando la tierra y haciendo discípulos y haciendo iglesia, para que la iglesia viva de esa misma manera. Y entonces llegamos al versículo de Filipenses 2:16,
reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo. Ya choqué. Ahí decía yo, ¿por qué me pega esto en la cabeza? ¿Por qué en el día de Cristo? Debería de decir realmente en el día que ya se suscitó, que fue el día de Cristo, que fue su glorificación. Eso sería más claro, ¿me entienden? Pero por más que le busqué algunas versiones, medio tocaban el punto y medio no lo tocaban, pero no como una realidad declarada, como bien hecha, ¿ok? Cuando voy de repente al griego y le pongo el traductor y dice, el día significa el transcurrir del amanecer. Y entonces en el griego dice, acá está, dice, reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el trayecto en el que está el día amaneciendo para mí. Eso es el punto, pero bien dado. ¿Por qué? Porque yo ya sé que ya estoy viviendo en la luz, en el día, y entonces conforme estoy viviendo en el día, me estoy dando cuenta que esa luz va a hacer que mi vida llegue a la plenitud. Y dice el proverbio pues en los proverbios, pero dice el proverbio dice que hasta que el día, dice, desde que el día sale hasta que está en el cenit, ¿ok? En el mediodía. ¿Y qué es el mediodía? Lo genial de que estés parado en el mediodía en la luz es que tu sombra está abajo de tus pies. ¿Qué es lo que estamos ahorita haciendo? Algunos nos están haciendo esto porque estamos viviendo o porque estamos mirando que esta forma de vida es la nuestra y que ya la hizo Jesucristo. Como quien dice, el día de Jesucristo fue el que Jesucristo se presentó delante del Padre y los rayos de la gloria de la luz de Dios cayeron sobre su vida y resucitó y se presentó a todos sus hermanos como diciendo, miren, se acabó la muerte. Y entonces dicen, ¿dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Sorbides la muerte por la victoria. Entonces, ni la muerte tienes que estar esperando. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya lo dio en resurrección a tu vida. Entonces, qué increíble evangelio que nosotros jamás pensamos que fueran a hacer tantas promesas y tantas bellezas para nuestras vidas. Para hoy. ¿Qué significa entonces el transcurrir del amanecer? Eso es lo que dice, lo que no entendí en griego, lo puse ahí, dice el transcurrir del amanecer. Claro que entonces sí que estás empezando a vivir el día como diciendo, a lo mejor estás a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, pero está levantándose ese mismo día que te hace decir, yo ya estoy ahí. Y entonces cuando dices, ya estoy ahí, y empiezas a apropiarte, es que ya el rayo de la luz de la gloria de Dios, del sol, que es el tipo de Cristo, cayó sobre ti, pero era el mediodía, y entonces la sombra de muerte está debajo de tus pies. ¡Qué fenomenal! Entonces, esa parusia, o sea, ese aparecerse, es lo mismo en la manifestación de Cristo que en la de su iglesia. Que Jesucristo lo tomó hasta la resurrección, hasta la crucifixión y resurrección, ya lo tomó. Y que si lo tomó, ¿para quién lo tomó? Para su esposa, para su novia. ¿Ok? Y entonces, la iglesia es su cuerpo. Y esto es lo que nosotros tenemos hoy en la fiesta judía, entre comillas, que está hablando solo la sombra de lo que había de ser en Cristo. Qué increíble, ¿ok? Entonces, el Éxodo
Vamos a pensar entonces ahorita si sería el principio y el Apocalipsis el final. Ese es el día del Señor. De que empezó una salida, cuando te dijeron, ¿estás en Cristo? Empezó. Fue tu éxodo. Empezaste a decirle a todo lo de la vida anterior, quítense de aquí, fúchile de aquí, no quiero nada de eso. Eso fueron tinieblas, eso fue la antigua vida, eso fue una realidad del pasado. Ahora quiero nada más el Apocalipsis. Y dices tú, pero el Apocalipsis es del error, es del terror, es de los grandes acontecimientos nefastos que va a haber. Todo lo contrario. Apocalipsis significa manifestación, la revelación de Cristo, la manifestación o la revelación de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estás viviendo? Eso, tu revelación, que es que estás en el seno del Padre. El Padre fue el que mandó a Moisés con la sangre del cordero en los dinteles. El Padre fue el que mandó a Jesús para que entrara en la muerte y en la resurrección y se presentara con sus hermanos y les dijera, creen que estoy muerto, mas he aquí que estoy vivo y vivo eternamente, vivo para siempre. ¿Ok? Eso fue la formación del pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Qué es entonces lo que vas a pensar ahorita que viene la Pascua? No tiene nada que ver. Nomás te va a acordar de los símbolos que te estoy diciendo ahorita. Y entonces vas a ver que toda la gente que está haciendo su Pascua charra, o sea, mundana, ¿verdad? Que inclusive es el cotorreo, las albercas, el baile, todo, las vacaciones, todo el cotorreo, completamente como si no conocieran ni siquiera, ahogados en los filisteos, creyendo ser parte de ellos. Ahogados en los del mundo, creyendo ser parte de ellos. Con las actividades de los mismos mundanos y además viviendo ahí, pierdes de vista tu salvación. Pierdes de vista tu salvación. ¿Ok? Entonces ahora vamos a analizar esta otra cosa que es muy importante. Hay que reconocer, nosotros vamos a decir como quienes estamos enterados de la manifestación del cuerpo de Cristo, una identidad con Él. Una identidad con Él. ¿Ok? Fíjense cómo lo dice en una parte aquí del libro del Apocalipsis, para que nosotros podamos pensar lo precioso que es el Apocalipsis. Es el que habla de las cosas del Cordero de Dios. ¿Ok? Toma todo un libro para que sepas lo que es un cántico nuevo. ¿Ok? ¿Qué es un cántico nuevo? Que estás cantando, que hay un gozo en tu corazón. ¿De qué? De que estás enterado de la salvación. El capítulo 5 de Apocalipsis es el que habla de esta realidad, en la que se abren los cielos para tu vida y dices, acá yo vivo en cántico. O sea, tu vida es, ya no vamos a hablar de instrumentos o música real, sino que tu vida en sí es una situación de vivir una nueva realidad, y eso es como si estuvieras tocando guitarrita. Cuando te dicen, ¿verdad? Una vida nueva. Sí, una vida nueva, pero cuando te dicen, se burlan de ti y tú te desquitas y dices, le toco guitarrita, ¿verdad? Y esto es la realidad que hoy en día nosotros tenemos que tener clara. ¿Ok? Dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo del 9 al 10, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque fuiste crucificado y con tu sangre has comprado para Dios a todos los hombres de todas las lenguas, de todos los pueblos, de todas las naciones, para hacer de ellos un pueblo de ministros y de reyes para nuestro Dios. ¿Qué hizo de ti ahora? ¿Qué eres? Hay que ir a ver al predicador, hay que ir a ver al apóstol, al pastor, al maestro, al profeta, ¿a cuál? No, dice ahorita, ¿por qué? Para hacer de todas las naciones, de todos los pueblos y de todas las lenguas y de todo, ¿qué? Una nueva nación, un pueblo de ministros y de reyes para nuestro Dios. Amén. Porque Él reina sobre toda la tierra. Amén. Ya está hecho. Ya nos ha sido dado. Esto es lo que está declarando, como dijimos hace ratito, del Éxodo al Apocalipsis. Del principio de salir a la realización total de una nueva realidad. ¿Ok? Aunque el Apocalipsis de Juan dice parece ser puros símbolos, lo único que está hablando es de la resurrección. De la resurrección hecha y derecha, dada para nosotros. Es lo tuyo. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes que... hay un detalle que me hicieron algunas preguntas apenas en la última predicación que mandé, y es un detalle que cuadra en meterlo ahorita acá, porque la gente decía, a ver hermano, entonces ¿por qué a veces a mí no se me da esto, no se me da aquello? Porque no es el tiempo. Lo único que tú tienes que hacer es decir, yo descanso y confío. Amén. Se te puede poner una situación horrible, una situación muy difícil. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a decir, híjole, y se me vence el plazo para tal día, si es una situación económica. Y si no, se me va la oportunidad porque me la están presentando y me dijeron que se va a quitar en tal fecha. Que toquen campanas y que brinquen y que chillen y que se arrastren y que hagan lo que sea. Mi confianza está en Dios. No hay plazo en el que Dios no esté pendiente de hacer lo que debe de hacer en tu vida, siempre y cuando le creas que está trabajando en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que va a suscitarse? Ay, tengo que hacer esto y lo tengo para esta fecha y no se me ha dado y yo ya he querido y no ha pasado y ¿qué es entonces, Señor? ¿Qué pasa? Si tú ves que Dios no ha actuado, ¿qué vas a hacer? Confiar y esperar. Amén. Confiar y esperar. Pero como yo soy muy desesperado, porque yo siempre he sido ansiosa, yo siempre he sido de mucho carácter. Quítalo del pasado. Yo soy muy estricto. Exígele a Dios, ¿no? Por favor. O sea, estamos hablando de Dios y estamos hablando que Él hizo ya todas las cosas. Duerme en paz, date tranquilo. Dios va a hacer las cosas a su tiempo y a su modo. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener bien claro es que todos tenemos que aprender que estamos bajo la inspiración del Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo está en la iglesia, el Espíritu de Cristo está en ti, que eres la iglesia, y si lo que Cristo logró, lo logró para su iglesia. Amén. Somos el cuerpo de Cristo y por eso estamos absolutamente unidos en una misma realidad. Decíamos el miércoles que quisiéramos que se sigan animando a seguir viniendo,
Pero el miércoles estábamos diciendo justamente esto. La iglesia es el uyuyuy del Señor. El uyuyuy del Señor. Te lo voy a remontar charramente a otra cosa, ¿verdad? Te hiciste novio de una muñequita bien linda. Que no te la toquen. ¿Verdad? Te hiciste de un guapetón bien precioso. Que ni te lo vean. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que Jesús hace? Tiene su iglesia. Que no la toquen. Que Él vela por ella. Que Él está con su corazón en ella. Es con la que contrajo un matrimonio que el Padre le dio. Ni siquiera la escogió Él solo. El Padre se la dio. Es su regalo. Somos el regalo de Cristo y somos la pupila de sus ojos, dicho en nuestro lenguaje. Y entonces, que no lo confundamos esto con nada. Porque hay veces que dicen, ahí hacen asociaciones. Sí salió. Salió el trabalenguas. Con muchas cosas. Y le ponen el nombre de iglesia. No, la iglesia tiene las características de Jesús. La iglesia no está en espera de ver qué le hacen y qué le dan y qué le va a suceder. No, la iglesia ya tiene las características de su amado, de su Cristo, de su Señor. Es Señor, pero no es Señor como decimos nosotros, Señor fulano de tal. Sociedades humanas no tienen nada que ver con cristianismo, nada. Aunque digan que lo están haciendo en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús no tienen que hacer nada porque Jesús ya hizo a su iglesia y sabemos cuáles son nuestras características. Idénticos a nuestro Padre, hijos de nuestro Padre. ¿Ok? La iglesia es una entidad suprahumana, arriba de todo concepto humano. No es para que andes haciendo obritas por aquí y obritas por allá y que digas, ay, pues es que quiero ser parte de la iglesia de Jesús. No, las cosas de Jesucristo son suprahumanas, divinas, sobrenaturales, en todo sentido. Eso es lo nuestro, ¿ok? Vamos a dar para terminar 10 puntitos, ¿ok? 1. El Nuevo Testamento nos muestra a Cristo con su iglesia, ¿ok? Su iglesia tiene relaciones personales con Él absolutamente. 3. Las relaciones más íntimas y estrechas, tales como el del esposo y la esposa, como el cuerpo, número 5, con la cabeza, número 6. Esta iglesia es su cuerpo y además es el templo, 8. Es divina, 9. Es la ciudad de su rey. 10 puntitos que te van a hacer, vamos a revisarlos. ¿Para qué? Para que nos quedemos bien claros. Número 1, el Nuevo Testamento nos muestra a Cristo. 2, su iglesia en relaciones personales con Él. 3, las más estrechas y profundas. 4, como el de un esposo y una esposa. 5, como el cuerpo que es de Cristo. 6, como que Él es cabeza de ese cuerpo. 7, Él es
el Señor de su iglesia, el templo. 8. El 9, la divinidad absoluta, la ciudad de un gran rey. Eso es, ¿ok? En el misterio de la resurrección, puse para terminar, Dios envía a ambos inseparablemente unidos uno con el otro. Eso es donde estás ahorita, para que puedas decir: ¡ay, ahora sí no me pierdo ni una! O cuando menos las que más pueda. Eso es lo importante. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias porque entendemos cada vez más por este sol que está arriba de nuestras cabezas y trayendo luz a nuestro entendimiento, fuego para que podamos valorar tantas cosas tan hermosas que nos has dado, Señor. Te amamos, Dios, y queremos seguir siendo iluminados por tu palabra, que es el consejo, que como dice en el Cantar de los Cantares, lo hablas a nuestro oído, Señor, y te abrazamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.